En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es domingo 24 de junio de 2018. Esta es la emisión 18.193 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que siempre que nos visites para tus compras puedas venir con una sonrisa y la tranquilidad de saber que tienes puntos éxito para pagar en todo el almacén, para darle lo que tanto quieres a tu familia, un gustico a tus hijos o regalarte ese detalle que tanto mereces. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Los periodistas Douglas Balbín Vázquez y Jesús Antonio Vargas Marín nos presentan a la invitada de esta mañana. Muy buenos días y bienvenidos a los oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Esta mañana nos acompaña la presidenta de Fiduprevisora, Sandra Gómez, quien tiene entre muchas responsabilidades y, como dice ella, muchos chicharrones, el manejo de buena parte de los recursos que están destinados a la ejecución del programa Obras por Impuestos. Ese es como el centro de esta charla que vamos a tener en los próximos 20 minutos, Obras por Impuestos. ¿Eso en qué consiste? Simplemente para recordar, se derivó, digamos, o fue una de las novedades de la Ley 1819, la Ley 1819 de 2016, o sea, reforma tributaria, que creó esa figura y ese programa de Obras por Impuestos. A ver, Presidenta, bienvenida a esta emisión del Noticiero Económico Antioqueño. Y para comenzar, recordemos básicamente en qué consiste ese programa de Obras por Impuestos y cuál es su objetivo. Bueno, Douglas, buenos días y muchas gracias por invitarme nuevamente al programa. Obras por Impuestos es una iniciativa que nace del Gobierno Nacional y, como tú decías, de la reforma tributaria, que busca llevar a los empresarios a través de sus impuestos para que se construyan unas obras en las zonas más afectadas por el conflicto armado durante todos los años que hemos tenido de guerra. Las zonas más afectadas por el conflicto armado, que se conocen como SOMAC, son 344 a lo largo y ancho del país. Solamente tenemos un departamento que no tiene SOMAC, que es el departamento de Atlántico y San Andrés y Providencia. Allá no tenemos SOMAC, pero en el resto del país tenemos zonas que fueron muy afectadas por el conflicto. Llama la atención, por ejemplo, que en Antioquia es el que más zonas afectadas tiene. Del total de municipios que tiene Antioquia tenemos 52, entonces hay una oportunidad, digamos, inclusive para todos los empresarios antioqueños de revisar estas zonas y llevar obras a estos sitios. ¿Cuál es el papel de Fiduprevisora en este programa? Nosotros somos los voceros y los administradores de los patrimonios autónomos que se crean a partir de una obra que vaya a realizar alguna empresa. Entonces, ¿cómo funciona? Como para hacerte un recuento así muy general del tema. Las obras están, o los proyectos para las obras están en un banco de proyectos que es administrado por DNP, que se llama el SIUFP, SIUFP. Ese banco de proyectos es donde van a depositarse los proyectos para estas zonas que necesitan un desarrollo específico. ¿En qué áreas? Energía, educación, vías terciarias, acueducto, saneamiento básico y salud. Entonces, cada una de las empresas que esté interesada en hacer obras por impuestos puede ir a este banco de proyectos y revisar proyectos que ya son afines a lo que ellos, digamos, saben hacer y conocen,
o 2, a comunidades en la que ellos tengan algún tipo de interés de intervenir, o 3, un tema de revisión de sus políticas, digamos, de temas muy sociales. Obras por impuestos no tienen ningún tipo de beneficio tributario para el contribuyente. Aquí es pura y dura la responsabilidad social corporativa de una empresa que quiera ponerse a hacer obras por impuestos. Entonces, ¿cómo funciona? El empresario o el gran contribuyente, para participar en obras por impuestos, tiene que para el año 2018, por ejemplo, haber tenido que tributar por encima de 1.074 millones de pesos, más o menos. Ellos, desde el que va a entrar por obras por impuestos, digamos, hacia el 2019, ¿qué tiene que hacer? Ir al banco de proyectos, revisar qué proyectos hay allá, escoger alguno y revisarlo. Pero la otra alternativa también es que esa empresa diga: aquel municipio que es una zona SOMAC necesita algún tipo de infraestructura de la que les digo, y presenta su propio proyecto ante la ART. Una vez el proyecto pasa por ART, pasa por DNP, es aprobado en estas instancias y ha sido revisado por el ministerio correspondiente, se devuelve, le dicen listo, fue aprobado, y para el caso del 2018 le dieron un plazo para poner en la fiducia los recursos con los cuales iba a hacer la obra por impuestos. En este caso era el 25 de mayo, y al 25 de mayo recibimos 218.000 millones de pesos en fiduprevisora, de un total de 223.000 de obras por impuestos que se van a hacer para este programa. Y a partir de ahí, ¿qué sigue? Cada una de las empresas pone el dinero en la fiduciaria, que es con el que va a soportar la obra que tiene que hacer. Cada obra tiene un monto finito y tiene un cronograma específico que se debe cumplir a cabalidad. A partir de ahí, entonces, el contribuyente determina quién va a ser su gerente de proyecto. Una vez dice quién va a ser su gerente de proyecto, nosotros, el patrimonio autónomo que fue creado, es quien contrata a ese gerente de proyecto, que es el que va a realizar y el que va a llevar a feliz término la obra que se va a realizar. Y a partir de tener ya el gerente del proyecto, revisamos en la base que tiene el ministerio correspondiente, se determina quién va a ser el interventor, que es del ministerio correspondiente, y a partir de ahí pues ya creamos el comité fiduciario. ¿Cuál es el máximo, cierto, de lo que tiene que tributar una empresa, el máximo que puede destinar, cierto, a obras por impuestos? Puede destinar hasta el 100% de la vigencia fiscal de lo que tiene que pagar. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una empresa y yo soy gran contribuyente y yo tengo que pagar 5.000 millones de pesos, entonces yo puedo hacer obras por impuestos hasta los 5.000 millones de pesos. Ahora, yo puedo hacer 1, 2 o 3 o 4 obras con esos 5.000 millones de pesos. También me puedo asociar con tu empresa, por ejemplo, y entre los dos pues tenemos más recursos y podemos hacer de pronto proyectos de mayor envergadura. Ahora, si yo tengo 5.000 millones de pesos que voy a tributar, pero la obra que yo quiero hacer vale 12.000, yo puedo destinar hasta el 50% de los impuestos de los años venideros, de una vez decir que voy a utilizarlos por hasta 5 años, y los digo desde ya para que se sepa que en los años siguientes yo voy a usar ese porcentaje para obras por impuestos para terminar la obra que planteé para la vigencia 2018. Así funciona. Doctora Sandra, le presento el saludo del director J. Enrique Ríos y revisemos un poquito este tema. ¿Está todo bien reglamentado para que un empresario no se vaya a encontrar mañana con que le están cobrando doble? No hay forma, Jesús, buenos días, no hay forma de que haya cobro doble o demás. ¿Por qué? Porque cuando el contribuyente deposita el dinero en la fiduciaria, ese dinero ya no es, digamos, del contribuyente, sino que ya pasa a un patrimonio autónomo que va a hacer una obra específica que fue aprobado pues por los entes que antes les conté: ART, Agencia de Renovación del Territorio, y DNP. Una vez los recursos están acá, es el contribuyente quien dice quién va a hacer la obra. Al único que aquí no le interesa que la obra no se haga es al contribuyente, ni en recursos ni en tiempo, porque cualquier demora en tiempo o en exceso de recursos va a cargo del contribuyente. Esto no es una obra pública en la cual si yo me demoro entonces voy y peleo con el ministerio correspondiente o pido una adición o pido una prórroga y nos vamos a tribunales. Nada, el contribuyente tiene a cargo depositar los recursos y hacer que la obra se haga, se ejecute en los tiempos que son y con los dineros que son. Cualquier demora en la obra va a cargo del contribuyente, y
la obra, por ejemplo, se tiene que terminar el 18 de mayo de 2019, por decir algo. Llega el 18 de mayo de 2019 y la obra no está terminada. Ese día, según cronograma, la fiduciaria, fiduprevisora, tiene que entregarle un certificado a la DIAN donde le dice que la obra fue recibida a satisfacción por el ministerio correspondiente y que se terminó a cabalidad. Si sobraron recursos, señores DIAN, allá van los recursos. Los recursos que sobran, la rentabilidad de los recursos mientras están en la fiducia son todos del Tesoro Nacional, no son del contribuyente. Entonces, si el 18 de mayo nosotros no le entregamos a la DIAN el certificado que la obra fue recibida a satisfacción por el ministerio correspondiente, el 19 de mayo la DIAN le está cobrando al contribuyente los intereses de mora por no haberle pagado los impuestos correspondientes a la vigencia que tenía. Se le devuelve la DIAN y le empieza a cobrar los intereses de mora. Entonces aquí el contribuyente es el que dice quién es su gerente de obra, vigila y controla los gastos, vigila y controla quién es el constructor, revisa la calidad de la obra, porque esa es la que le supervisa el interventor de la obra que está determinado por el ministerio correspondiente, y se realizan los pagos de manera oportuna, eficiente y eficaz. Aquí lo que estamos buscando con obras por impuestos es precisamente eso, Jesús. Muchas veces, y ustedes lo habrán sabido y lo habrán oído, los empresarios dicen, y la gente en general dice, pero ¿para dónde se me dan los impuestos? ¿Por qué no se hacen las obras? ¿O por qué hicieron esta carretera por aquí, la debieron haber hecho 3 kilómetros más allá, porque es que afecta más a las comunidades? ¿Por qué hicieron la escuelita acá y no la hicieron en otro municipio? Pues esta es la oportunidad para que los empresarios, con su conocimiento, con su experiencia, con su capacidad, con la transparencia en el manejo de sus recursos, hagan esas obras que el gobierno nacional de otra manera pues se demoraría más en hacerlo, porque digamos que hay unas prioridades grandes en cada uno de los departamentos y municipios de este país. Este es un primer paquete, digamos, lo aprobado, es un primer paquete. ¿Cuándo, digamos, hay una segunda fase de proyectos? Este es un paquete que lo aprueba el Ministerio de Hacienda. Recordemos que estos recursos iban a entrar al Ministerio de Hacienda como los impuestos. Al no entrarle al Ministerio de Hacienda estos recursos, pues el ministro tiene que determinar cómo va a reemplazar esos recursos. Entonces, es un cupo que nos dan Confis para poder hacer obras por impuestos. El cupo aprobado para 2018 fue de 250.000 millones de pesos y fueron aprobados 223.000. ¿Por qué quedó la diferencia? Porque los proyectos que se presentaron no alcanzaron a cumplir, porque pues el tiempo para esta vigencia fue, digamos, relativamente corto y era un primer paquete, es la primera ola, digamos, de lo que se hace por obras por impuestos. El siguiente lo determinará el gobierno siguiente, el Confis dará el paquete para la vigencia 2019, ese lo determinan ya el año entrante, pero los empresarios que quieran hacer obras por impuestos en el año 2019 deben empezar ya. ¿Y qué deben hacer para empezar ya? Nosotros estamos listos para ayudarle a los empresarios a decirles, a explicarles, a instruirlos cuáles son los pasos a seguir, como paso a paso, cómo debe revisar el proyecto, dónde están, cómo acceden a ellos, cómo es la mejor manera de viabilizar ese proyecto para presentarlo ante ART. Ante la Agencia de Renovación del Territorio tienen plazo de presentarlos hasta diciembre. La Agencia de Renovación del Territorio, eso no quiere decir que esperen hasta diciembre para presentarlos, sino que desde ya hay que empezar a hacer acercamientos con la agencia para empezar a revisar cuáles son estos proyectos que hay en las 344 zonas más afectadas por el conflicto. Entonces tienen hasta diciembre para que la ART ya los incluya, los apruebe, y ya los proyectos que fueron aprobados por ART son los que entran a competir por ese cupo Confis que determinará el ministro de Hacienda, y pues arrancaremos con obras por impuestos en el año 2019. De estos 223.000 millones que están en fiducia, a ver, ¿para qué tipo de obras principalmente se van a destinar y en cuántos municipios? Digamos que hay 5 áreas, como les conté ahorita, en las que se pueden hacer. Entonces hoy, por ejemplo, tenemos que Enertolima está haciendo una línea de conducción de energía para un municipio que no tiene hoy una energía buena para abastecimiento de ellos. Y aquí lo más importante es uno, por ejemplo, mirar cuál es la cantidad de población que se ve beneficiada. Entonces, por ejemplo, ese proyecto que vale 11.000 millones afecta a 7.000 personas. Beneficia, a 7.000 personas, pero aquí hay un punto muy importante, y es que de las 12 empresas que tenemos hoy en Fiduprevisora, 5 son antioqueñas, y eso
digamos que a mí me llena de muchísimo orgullo porque pues son 5 empresas antioqueñas de las 12 que tenemos que van a hacer obras y no necesariamente las van a hacer en Antioquia. Entonces, por ejemplo, tenemos EPM va a hacer varios proyectos, va a hacer unos proyectos que son mejoramientos de redes de agua, va a hacer unos tanques y va a hacer también construcción y mejora de vías en el Urabá antioqueño. Tenemos a Mineros de Antioquia. Mineros va a hacer una vía en el departamento en el municipio del Bagre, exactamente, va a ser en el Bagre y eso va a estar, digamos, entre el Bagre y Zaragoza. Eso va a beneficiar a 37.000 personas. Entonces, lo que se busca acá es que las obras no sean de beneficio para la empresa, sino de beneficio para una comunidad que esté afectada por el conflicto armado. Estamos viendo, por ejemplo, ISA, a través de Intercolombia, ISA va a ser un modelo de distribución de agua potable en La Guajira, que va a beneficiar a más de 58.000 personas. Entonces, ISA antioqueña se va a beneficiar unos pueblos que están en La Guajira que no tienen en ese momento acueducto. Tenemos Ecopetrol. Ecopetrol va a ser alrededor de 7 proyectos de diferentes tipos y va a estar en Nariño, Caquetá, Arauca, Putumayo, Cesar, Meta. O sea, estamos viendo una cantidad de municipios que se van a ver beneficiados. Corona, por ejemplo, va a ser una construcción de una nueva sede educativa en el municipio de Sonsón. ¿Y para quién va a ser, quiénes se van a beneficiar de esto? 4.500 niños en el municipio de Sonsón, y esta es una obra que va a realizar Corona. Tenemos, por ejemplo, Dow Chemical. Dow Chemical va a ser una escuela verde, unas aulas verdes en Putumayo. Entonces uno va viendo una diversidad de proyectos a lo largo y ancho del país que lo que están buscando es beneficiar unas poblaciones muy importantes. Estamos hablando que esta primera etapa va a beneficiar a más de 1 millón de personas a lo largo y ancho del país, lo cual es, digamos, muy importante. Si uno ve, por ejemplo, los proyectos de EPM, en EPM estamos hablando de cerca de alrededor de unas 400.000 personas que se van a ver beneficiadas por los temas que va a hacer EPM en el Urabá antioqueño. Entonces, lo que estamos buscando con esto es, uno, que las empresas empiecen a hacer responsabilidad social corporativa. Ellos pueden poner en la obra que las obras fueron realizadas con dineros de tal empresa y demás, pero no pueden hacer un usufructo de ese bien. Es decir, yo hago una institución de salud, yo no puedo ser el operador del centro de salud. Voy a hacer un colegio, yo no puedo ser el operador ni cobrar por el mismo. Entonces es responsabilidad social corporativa para unas zonas muy afectadas, para unas personas que hoy requieren que el sector privado los mire y les lleve una infraestructura que de otra manera se demorarían mucho en llegar. Entonces esto es construir un país y unas mejores condiciones para la gente. ¿Qué garantiza, doctora Sandra, que las obras se concluyan exitosamente y que el responsable de ejecutarlas pues no se quedó con los recursos y no entregó a satisfacción? Aquí la garantía es que el empresario, digamos, el contribuyente, es el que va a vigilar directamente la obra que se va a hacer. Y como les decía hace un ratico, si la obra no se hace, si la obra se demora, si vale más, es con cargo al contribuyente. Esto no le cuesta a la nación, esto absolutamente nada. Alguien me preguntaba, ¿y si eso se vuelve un elefante blanco y eso nunca lo terminan? Pues como les decía también hace un rato, si la obra había que entregar la satisfacción el 18 de mayo, por decir algo, del 2019 y no se entrega, la DIAN empieza a cobrarle intereses de mora al contribuyente por el capital que debió haber depositado, digamos, este año, en el 2018. Entonces hablemos, por ejemplo, tenía que haber pagado 10.000 millones y lo que hizo fue ponerlos en la fiducia para hacer una obra que costaba 10.000 millones. Llegó el 18 de mayo de 2019 y no la entregó, le empiezan a cobrar intereses. Y siguen pasando los días y la DIAN le sigue cobrando intereses hasta que la DIAN le dice, bueno, tenemos que arreglar, y lo que hace es que se devuelve y le cobra al contribuyente todo el capital más todos los intereses. Entonces ahí tiene que entrar y pagar, pero perdió toda la plata que había puesto en la fiducia para hacer la obra, salvo que la concluya. Pero si la concluye y ya no es aceptada como un pago de impuestos,
pues entonces ya perdió el dinero también ahí. Entonces aquí es una responsabilidad del contribuyente para demostrar de que están hechos y que realmente tienen la capacidad, digamos, de gestionar recursos como gestionan sus propios recursos. Entonces, digamos que aquí nos ponemos a prueba todos en que realmente somos capaces de hacer obras con la calidad, con la oportunidad y con los costos acotados para poderlas terminar a tiempo. Después de lo hecho en 2018, 2019 y 2020, ¿le darían un monto estimado de cuántos recursos? Ese dato no lo tengo, Jesús, porque pues tenemos que esperar a que llegue el nuevo gobierno y el nuevo ministro de Hacienda, que determinarán cuáles son los recursos que se van a utilizar para esto. ¿Cuándo y dónde se verán las primeras obras de obras por impuestos? Cada obra tiene su propio cronograma, dependiendo de la complejidad que tenga, de dónde estén. Algunas tienen que hacer compra de predios, otras tienen que hacer unos trabajos con comunidades. En este momento estamos en la etapa precontractual, es decir, estamos contratando en este momento a los que van a ser los gerentes de los proyectos de cada uno de los patrimonios de cada una de las empresas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa que tiene 5 o 6 proyectos, pues cada proyecto irá a su ritmo diferente. Entonces, no podemos decir exactamente cuándo vamos a tener obras terminadas, porque estamos en la etapa, en los cronogramas, en etapas precontractuales para poderlos terminar, digamos, a tiempo, pero todavía, digamos, no tenemos las fechas estimadas de arranque de las obras. ¿Y la aspiración es que termine esta fase y empiece la ejecución cuándo? Depende de cada proyecto. Entonces, por ejemplo, ayer hablábamos con uno de los empresarios que está en obras por impuestos y sus obras efectivamente arrancarían algunas en diciembre, otras arrancan en noviembre, depende mucho, pero si por ejemplo tú vas a hacer una dotación de aulas escolares, pues eso sí lo harás muy rápidamente porque es simplemente ir a comprar bienes y servicios. ¿En qué otras tareas viene trabajando Fiduprevisora en este 2018? Pues en este 2018 con obras por impuestos estamos bastante ocupados, pero digamos que también tenemos a nuestro cargo, además de todos los otros fondos de los que hemos hablado anteriormente, que son Colombia Mayor, que es el subsidio para los abuelitos, tenemos el tema del FOMAC, que es el Fondo del Magisterio, tenemos la salud de las personas privadas de la libertad, tenemos restitución de tierras, pues ahora también tenemos a cargo nuestro el Fondo Colombia en Paz. El Fondo Colombia en Paz es el fondo que articula toda la implementación del acuerdo de paz en todos los territorios, y esto, digamos, los que hacen la ejecución son las entidades, las entidades que se crearon o que ya estaban para este fin, es decir, restitución de tierras, sustitución de cultivos, normalización del territorio y demás. Nosotros lo que hacemos es hacer toda la parte operativa, precontractual y contractual de todo lo que se necesita para poder hacer todo en las regiones. Por lo pronto hoy estamos haciendo, digamos, el pago para las personas desmovilizadas, todo el tema de seguridad social y de ARL. Estamos trabajando con la ART, que es la Agencia de Renovación del Territorio, porque tienen que hacer unas actividades en los territorios, el tema de desminado y de sustitución de cultivos. Entonces nosotros lo que hacemos es toda la parte operativa y la coordinación financiera de todo lo que tienen que hacer estas agencias a lo largo y ancho del país. Hace unos 6 meses empezó a regir el nuevo esquema de contratación de la salud para el sector de los maestros. ¿Eso cómo va? Pues venimos trabajando en él, Douglas, de manera coordinada con el Ministerio de Educación y con el Consejo Directivo del Fondo del FOMAC. Pues todos sabemos que el tema de la salud en el país pues tiene complejidades, y cuando tenemos un niño en cualquier población, pues allá hay un maestro, y donde hay un maestro pues tenemos que llevarle salud a él y a su familia. Estamos en la implementación del nuevo modelo. Ha habido obviamente dificultades porque pues tenemos unas zonas donde los hospitales no son lo que necesitamos para poderle prestar un adecuado servicio a los maestros, pero digamos que con las oficinas que hemos abierto para poder gestionar un mejor servicio y una mejor salud y una mejor prestación, digamos, de todo el tema de pensiones y cesantías para los maestros, pues vamos por buen camino, y yo creo que cada vez tenemos mejores servicios, y pues se nos han disminuido notablemente las quejas por la prestación del servicio. Pregunta final: ¿cuánto está administrando hoy la fiduciaria? Los recursos que administra y los diferentes patrimonios que tiene a cargo. Hoy estamos alrededor de unos 40 billones de pesos en 250 negocios. 250 negocios son 250 patrimonios autónomos, que suena mucha plata y muy poquitos negocios, y realmente son
pocos negocios para ese montón de plata, pero son negocios pues que, como ven, son complejos de administración, y por eso pues Fiduprevisora para Obras por Impuestos pues ha logrado tener la confianza de los empresarios de sector privado y de economía mixta, que han confiado en nosotros por la complejidad del manejo de la operación. Estamos preparados para hacer lo complejo más simple, y por eso pues uno de nuestros lemas es: llevamos lo mejor del sector público al privado y lo mejor del privado al público, para poder manejar estas grandes operaciones que demandan proyectos como este o el Fondo Colombia en Paz. Doctora Sandra, ingeniera más bien, Sandra Gómez, presidenta de Fiduprevisora, muchas gracias por estar esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño. A ti, Douglas y Jesús, muchísimas gracias por invitarme, y pues hacer un llamado nuevamente a los empresarios antioqueños. Este es un gran proyecto, esta es una manera de construir país, y en Fiduprevisora pues estamos listos para apoyarlos en lo que necesiten.